Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Me uno a los agradecimientos, evidentemente, al director del museo por sus amables palabras y por presidir este acto. También a la Fundación ACS, cuyo patrocinio hace posible que este curso se realice. Igualmente a la Universidad Complutense por acogernos dentro de sus prestigiosos cursos de verano y también a Lucre Soria, presidente de la Fundación, y a Nuria de Miguel, secretaria de la misma, por su confianza. Y después de los agradecimientos, vaya una disculpa. Porque en un curso que está dedicado a la parte práctica, a la parte física, a la parte táctil del arte, pues voy a dedicar esta conferencia a teorizar. Nos planteamos en un primer momento no hacer una conferencia introductoria, sino entrar directamente en materia, nunca mejor dicho, pero luego pensamos que a lo mejor era interesante hacer algunas reflexiones respecto a lo que significa que el arte sea, sobre todo, materia. También respecto a los momentos en los que los artistas han querido despegarse de esta materialidad y también cómo esto influye un poco en las exposiciones y en los museos. Hace pocas semanas se presentó en este mismo auditorio un libro que se titula ¿Qué es la calidad en el arte?, en donde el autor del mismo, Alejandro Vergara, el conservador de esta casa, dialogó con el director del museo. Y en esta charla el director en un momento dijo algo que a mí, que estaba preparando esta conferencia, me pareció muy pertinente. Dijo: artista no es quien decide serlo, sino quien hace cosas. Y en el mismo momento matizó. Dice, bueno, por lo menos así era antes. Yo no puedo estar más de acuerdo. Durante casi toda la historia del arte, hasta hace prácticamente 70 años, el artista ha hecho cosas. Lo que ha hecho el artista son objetos, que además son los objetos que se conservan en los museos como este. Y lo que dijo el director me recordó dos frases. Una primera de Aristóteles, que les leo: la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas y no copiar su apariencia. Y me quiero quedar no con la segunda parte, copiar la apariencia, que tiene que ver con la concepción platónica del arte, que planteaba que el arte lo que tenía que hacer era representar las ideas, pero no las apariencias, porque las apariencias eran falsas, sino con esta primera parte. La finalidad del arte es dar cuerpo, es decir, materialidad. Ya desde el principio planteamos que hay que hacer algo, que en realidad el arte se tiene que corporizar, por así decirlo. La segunda frase es de mucho tiempo después, es de un artista americano que se llama Ad Reinhardt, es de los años 60 del siglo pasado, y dice: el artista es artista mientras trabaja. Cuando no trabaja, no es artista. Y me gusta porque incide en ese trabajar. Porque en realidad el arte es artificio, el arte es algo artificial, es algo que hace el hombre. O sea, hay maravillas en el mundo, en la naturaleza, que nos impresionan, pero no son arte, porque el arte tiene que estar hecho por el hombre. Y quiero hacer aquí otra referencia, otra presentación. De hecho, a la presentación de los cursos de verano de la Complutense que se realizaron hace también unos pocos días en el Jardín Botánico de la Complutense, y en donde se presentó el cartel que les muestro aquí, que este es el cartel de este año de los cursos de verano que hizo el artista Hernán Cortés. El propio artista estuvo en esta presentación y en ella dijo que no era fácil para un artista explicar con palabras lo que había hecho con las manos. Y afirmaba que los pintores, cuando hablaban de pintura y cuando hablaban de arte, hacían así con las manos muchas veces, que frotaban los dedos, como estoy haciendo. Queriendo decir que había algo táctil, que los artistas tenían enseguida que reclamar lo que era la materialidad y las manos. Y terminaba comentando que, para él, en realidad los artistas nunca dejaban de ser artesanos. Está claro que muchos artistas discutirían esto, sobre todo, como digo, en los últimos tiempos, pero es innegable que buena parte del arte tiene como base materiales que los artistas han ido manipulando a lo largo de toda la historia, materiales desde los materiales más sencillos y más fáciles de conseguir. A la izquierda les muestro una obra de Kurt Schwitters de 1926, que está realizada
con papeles rotos, papeles reutilizados, y sin embargo al lado les muestro este magnífico salero que hizo Benvenuto Cellini en el siglo XVI para Francisco I de Francia, realizado con oro, con marfil y con esmalte. Igualmente hay materiales que el hombre ha utilizado desde tiempos muy pretéritos y que sigue utilizando. Les muestro aquí esta maravillosa pared de las Leonas de la cueva de Chauvet en Francia, realizada con carbón vegetal hace 36.000 años, mes arriba, mes abajo, y al lado un autorretrato de Lucian Freud hecho con el mismo material, con ese carbón vegetal de los años 80. Igualmente, aquí les confronto estas dos cerámicas, una cerámica del norte de Siria de hace 7.000 años y al lado una cerámica, como seguramente ustedes habrán reconocido, de Picasso de la segunda mitad del siglo XX. Pero no solo hay materias que los artistas han utilizado durante todos los años, sino que ellos también buscan materias nuevas. Aquí les muestro, por ejemplo, esta obra de la serie Eco del artista Daniel Canogar, que utiliza esta hipertecnológica y moderna pantalla táctil para realizar esta obra. Pero incluso habrá materiales que todavía no conocemos y que seguramente los artistas querrán utilizar posteriormente. Y les voy a mostrar un ejemplo que a mí me parece muy interesante de estos materiales nuevos y del interés del artista de buscar nuevos materiales. Esto que les muestro aquí es un material que se llama Banta Black, que es un material realizado no para el arte, sino con otros propósitos tecnológicos que tienen la particularidad de que solo refleja el 0,4% de la luz que le llega. Es casi prácticamente un agujero negro. El 99,96% de la luz que entra en este material no se refleja. Esto, que como digo, se creó con otros fines, fue, sin embargo, adquirido los derechos para su uso artístico por un artista que se llama Anish Kapoor. Aquí les muestro una obra que se llama Vacío y que, bueno, como pueden ver, es verdad que no se ve bien porque, claro, es una sustancia tan especial que pasa un poco como cuando en los anuncios de las nuevas televisiones que nos plantean lo que pueden hacer, nosotros estamos viendo en una televisión antigua y no podemos comprobarlo. Pero si entráramos en esta sala de exposiciones, veríamos que esta esfera que queremos intuir, en realidad, con el fondo negro, no se vería absolutamente nada. Les muestro esta otra obra que se llama Descenso al limbo, en donde no podemos saber si realmente es simplemente una superficie pintada de negro o si en realidad hay un espacio debajo. Porque cuando un objeto, una superficie, se queda con toda la luz, no hay sombras. Y si no hay sombras, no podemos distinguir la profundidad. No la podemos distinguir ni siquiera acercándonos mucho. De hecho, una de las exposiciones de esta obra, en la Fundación Serralves, en Oporto, uno de los visitantes se cayó dentro, porque efectivamente sí hay un hueco en esta obra. Con lo que le quiero decir con esto es cómo los artistas han utilizado todos los materiales que existían, pero también buscan nuevos materiales. Y por último, acabo con esta obra de Anish Kapoor, que se llama Puerta Nube, de 2006, que está en Chicago, al que él modificó y pintó con esta materia que les acabo de mostrar. De tal manera que lo que es una misma forma, en este caso una forma con un material absolutamente reflectante, o sea que refleja toda la luz que le llega, al cambiarlo con otro material, siendo la misma forma, pues vemos absolutamente un efecto diferente. Pero volvamos un momento al título de esta conferencia, porque fue Guillaume Apollinaire, este poeta tan relacionado con las vanguardias, quien utilizó esta frase de la materia encantada para hablar de la pintura. Me parece que es una frase muy elocuente, además de llena de poesía, para mostrar lo que queremos un poco contar en este curso, ¿no? Hasta qué punto el artista con su trabajo consigue que materiales vulgares o materiales que no son especiales hasta el punto que luego se convertirán cuando se convierten en obra de arte. Es decir, el artista con su trabajo consigue encantar a la materia y convertir
esos materiales en los objetos, en realidad, más singulares, más especiales que podemos encontrar en el mundo, que son las obras de arte. El arte, en cierto sentido, es la piedra filosofal que buscaban los alquimistas. Aquí les muestro una representación de un alquimista de David Teniers, que es del Museo del Prado. Los alquimistas buscaban, como ustedes sabrán, transmutar los metales vulgares como el plomo en el metal más noble y más escaso, que es el oro. Y el artista, por medio de su trabajo, como digo, es la verdadera alquimia, porque consigue que materiales vulgares se conviertan en materiales muy valiosos incluso económicamente, pero además impregnados de una grandeza que no tenían antes. Les muestro este simple ejemplo. Este es un dibujo de Rafael, que finalmente es un trozo de papel manchado con carbón vegetal, al que todos podemos descubrir su belleza, pero que además pues, hace poco se subastó por 36 millones de dólares. Otra vinculación que tiene el arte con la alquimia y que es muy importante es que durante mucho tiempo en la creación de los colores, que es una parte fundamental de la pintura, muchos de los tratados, sobre todo los tratados medievales y de la primera edad moderna, hacían referencia a las búsquedas derivadas de los alquimistas. No podemos detenernos aquí, pero es una cuestión muy interesante que seguramente saldrá a lo largo de este curso, porque esta química de los pigmentos es una de las partes del arte que tiene más relación con la materia. Y esto sucedía en un momento, como digo, la Edad Media, en principio del Renacimiento, en lo que el arte no se distinguía de la artesanía. El arte se aprendía en un taller, con un maestro, se aprendía el oficio, estaba dirigido por los gremios, y los tratados artísticos en esos momentos estaban principalmente dedicados a esa práctica, a esa utilización y a esa modificación de los materiales. Tenía mucho de receta, mucho de cocina, porque el arte tiene mucho de cocina, y, por ejemplo, uno de los tratados más relevantes, que es el libro del arte de Cennino Cennini, que seguro que se citará mucho en este curso, era de estas características. Esto comenzó a cambiar a partir del Renacimiento, en el 400, sobre todo en Italia, donde una serie de artistas y de teóricos del arte comenzaron a hacer una reivindicación de la nobleza del arte. Buscaban elevar la condición de la pintura a un arte no manual, no a un arte artesano, sino a un arte liberal. Querían que entraran dentro de los estudios que en ese momento eran más importantes, el trivium, que era la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, que era la aritmética, la geometría, la astrología y la música. Esto es algo que intenta ya en su tratado sobre la pintura Alberti, que también planteará Vasari y muchos otros, incluso el propio Leonardo. Esto hizo que, buscando esta nobleza del arte, los artistas intentaran cada vez o empezaran a menospreciar esa parte material, o esa parte práctica del arte, ¿no? La maderación de los pigmentos, la talla, la fundición, esos procesos se estaban como, en cierto modo, escondiendo. Este interés de los artistas por el ennoblecimiento de las artes empezó a extenderse por toda Europa y, como ustedes seguramente sabrán, tomó gran importancia en la España del Barroco, donde, además de lo que ya les he contado, había cuestiones monetarias importantes, en el sentido de que si el trabajo no era un trabajo servil, sino era un trabajo manual, si la pintura era un arte noble, eso evitaba tener que pagar la alcasaba, que era un impuesto que gravaba con el 10% de lo que costaba cada una de las cosas que se vendían. Pero bueno, como digo, lo que querían los artistas era liberarse de los gremios, eran plantear que su trabajo no era servil, plantear también que se crearan academias en las que la formación ya fuera una formación teórica, una formación que no fuera la que daba el maestro al discípulo en su taller. Y se habló mucho, se escribió mucho en España. Ahí tenemos los tratados de Pacheco, de Giuseppe Martínez, de Carducho, de Céspedes. Pero, sin embargo, yo voy a acudir al último de ellos, que les muestro aquí una de sus portadas, el Museo Pictórico y Escala Óptica de Antonio Palomino, que es el último gran tratado
de pintura, que es el barroco, y ya se realiza en el siglo XVIII. Y es un tratado que no es el más original, pero que sí es verdad que recoge, es un tratado muy amplio, que recoge y compendia todo lo que a lo largo de la Edad Moderna se había escrito sobre la pintura. Y aquí lo que hace Palomino, y es fundamental, es defender frente a la sabiduría del taller, de las cartillas de dibujo, de los recetarios prácticos de los artistas, como digo, un carácter científico de la pintura. Y en este sentido resulta muy interesante la crítica que el propio Palomino hace de una afirmación de Juan de Caramuel. Juan de Caramuel era un filósofo y matemático español muy importante, que era muy bien considerado en Europa, y hablando de la perspectiva, dice: se adquiere más con el ejercicio de echar líneas y con la experiencia de ver un mismo cuerpo en diferentes lugares que con libros y argumentos, lo cual escoció enormemente a Antonio Palomino, y así lo dejó en su libro, porque justo la perspectiva, que era una de las ramas del arte en la que era más fácil ligar la pintura, el dibujo con las matemáticas, pues justo un matemático dijera que eso era mejor estudiarlo con la experiencia y con la práctica. Palomino recoge todos los habituales argumentos respecto a la nobleza de la pintura. Una de ellas, que era muy típico en ese momento, era la apreciación enorme que los grandes habían tenido de la pintura. Y en este sentido, pues se contaban muchas anécdotas. Aquí les muestro dos cuadros del siglo XIX que muestran dos de ellas, para que se hagan un poco una idea. El primero, el que ven a su izquierda, es de Pierre Bergeret, que representa el momento teórico en el que Carlos V se agacha para recogerle un pincel a Tiziano. Evidentemente, un emperador nunca se agachaba. A la derecha vemos este famoso cuadro de Ingres en el que está sosteniendo, Francisco I, el rey de Francia, está sosteniendo la cabeza de Leonardo en su lecho de muerte. Pero, además de esto, que hacía que, evidentemente, cuando los nobles, cuando los reyes, los más importantes, tenían ese aprecio a la pintura, quería decir que eso era algo que no podía ser servil. Pero también, y lo más importante, es mostrar que, sobre todo, es un arte teórico, en el sentido de que es más importante la ideación de lo que se va a pintar que lo que se va a pintar. Y, en ese sentido, se llega a un enorme menosprecio de lo que son los trabajos prácticos y, además, incluso, y les voy a leer una pequeña cita del libro de Palomino que me parece muy interesante, a minimizar lo que es el trabajo físico de la pintura. Y dice: su práctica se realiza con un pincel, cuyo delicado primor suele ser la ponderación de lo delicioso y sutil, y con unos colores o tintas en cantidad tan ligera que toda la serie de sus especies se tienen en una tablita tan delicada que solo en el dedo pulgar de la mano siniestra se sustenta. Es decir, que los artistas, y aquí vemos el autorretrato de Velázquez en Las Meninas, a la izquierda vemos un autorretrato de una pintora holandesa, Judith Leyster, o a la derecha el retrato que le hace Vicente López a Goya. Los artistas se representan, como ven aquí, con una ligera paleta, con el pincel que no está pintando nada, pero sujeto sutilmente, y con unos colores que evidentemente no mancharían a nadie y lo que les permite pintar, como ven, elegantemente vestidos. Palomino irá incluso más allá y poco después diría: más fatiga da el escribir que el pintar, como costará a los que hubieran practicado uno y otro ejercicio. Es verdad que en ese momento pues había que cortar la pluma, había que estar evidentemente mojando siempre para escribir, pero me parece un tanto exagerado que tenga más trabajo físico el escribir que el pintar. En cualquier caso, él plantea que todos los trabajos sórdidos que el artista medieval entendía que eran parte de su trabajo no eran pintar. Moler los colores, preparar los lienzos, todo esto era tarea propia de los ayudantes y de los artesanos especializados, y en ningún caso de los pintores. De hecho, decía que es como si pensáramos que la poesía es un arte servil y artesano, porque para eso hay quien tiene que preparar la tinta o tiene que preparar el papel. Muchos artistas esconderán esa parte práctica de la pintura, aunque en realidad
y por mucho que se quiera quitar, la técnica es fundamental para el resultado de la obra. Incluso un genio como Leonardo puede encontrarse con que su obra, una de sus grandes obras, estos son fragmentos, son detalles de la Última Cena de Milán, pues que su obra se destruye simplemente por no haber tenido en cuenta las especificaciones técnicas de la materia con la que estaba trabajando. Y hay muchas ocasiones, y les voy a poner solo unos ejemplos, en los que el cambio de la materia, los nuevos materiales o una nueva utilización de los mismos es fundamental para el desarrollo de la historia del arte. Esta descripción maravillosa de los detalles de estos materiales, de las joyas, de los brocados, o este detalle minuciosísimo, por ejemplo, en el cabello o las pestañas de esta Virgen, estos son ambos detalles del políptico de San Babón de Gante, serían imposibles sin el desarrollo, como ustedes saben, de la pintura al óleo. Igualmente, sin el desarrollo de los colores en tubo, aquí les muestro un poco cómo fueron evolucionando, pues no hubiera sido posible la pintura a plein air, no hubiera sido posible el desarrollo de la pintura a la prima que hacían los impresionistas, no hubiera sido posible cuadros como este, es un cuadro en el que vemos a Monet pintando, retratado por John Singer Sargent. Y tampoco hubiera sido posible lo que pintaba Van Gogh y otros artistas expresionistas sin la creación de colores químicos muchísimo más intensos de los que había hasta ese momento. O la revolución que en la escultura contemporánea supuso la entrada como material artístico del hierro. Esto que les muestro aquí es una obra de Chillida que se llama Elogio del Fuego, de los años 50. Pese a ello, los artistas y los historiadores, como digo, no hablarán mucho de estas cuestiones, ¿no? Posiblemente una de las cuestiones de la historia del arte de las que menos se trata es de esas herramientas del arte. Y creo que lo dice muy bien una historiadora que sí se dedica a estas cuestiones, que se llama Anthea Cullen, y les leo porque me parece que es muy clarificador. Irónicamente, con frecuencia la gente que escribe sobre arte pasa por alto el lado práctico del oficio, concentrándose, al hablar de pintura, casi siempre de cualidades estilísticas, literarias o formales. Como consecuencia de esto, se vienen repitiendo innecesariamente errores y malentendidos en la historia del arte, que luego son reiterados por sucesivas generaciones de escritores. Toda obra de arte está determinada, en primer lugar, por los materiales de los que el artista pudo disponer y por su habilidad para manipular esos materiales. La exaltación sobre todo a partir del romanticismo y el mundo contemporáneo, de la inspiración, de la personalidad artística, de la ruptura con la tradición, ha hecho que se vayan abandonando, que además hay una peligrosa despreocupación técnica que muchas veces ha supuesto, y eso lo saben muy bien los restauradores y los conservadores, que las pinturas realizadas más cercanas a nuestro tiempo pues planteen problemas de conservación mayores que obras que tienen muchísimos más años. Preparando esta charla he estado un poco revisando escritos de artistas, entrevistas realizadas a ellos, también manifiestos de las diferentes vanguardias, y casi nunca se habla de la técnica. Se habla de influencias, se habla de modernidad, se habla de vanguardia, se habla de la perspectiva, se habla del color, pero siempre de una manera teórica, se habla de ideología, pero la materia, como decía Anthea Cullen, es uno de los objetos que están menos en la preocupación de los artistas, por lo menos teóricamente, ¿no? Es como que si algo tan importante que está ahí, porque siempre que nos enfrentamos con una obra de arte nos encontramos con su materialidad, sin embargo, es como si no quisiéramos verlo. Y como hay tan pocos historiadores que traten de este tema, quiero detenerme un momento en alguien que sí lo hizo, que es el historiador Ángel González García, que fue, por cierto, de quien tomé el título de este curso, lo de pensar con las manos, que es simplemente saber que el artista piensa mientras realiza su arte, que el trabajo manual hay pensamiento,
que ese pensamiento que se realiza cuando se lleva a cabo la obra de arte no pasaría si el artista no hubiera pasado de la idea al trabajo con la materia. Velázquez, evidentemente, ideó las meninas, pero luego tuvo que pintarlas, y al pintarlas se encontró con problemas que tuvo que solucionar. Una pincelada le llevó a otra, descubrió cosas que no hubiera descubierto, evidentemente, si no se hubiera puesto a pintar las meninas. Además, la ciencia ha demostrado que los humanos son más creativos y más eficientes cuando piensan utilizando sus manos. El pensamiento, al final, es algo que está también enraizado en nuestro cuerpo. Y en este sentido, déjenme que cite a Francis Bacon. Esta es la recreación de su estudio. Yo creo que se ve claramente que era un artista muy matérico, que decía: la imaginación real es la imaginación técnica. Está en la búsqueda de la técnica para atrapar el objeto en un momento dado. Entonces la técnica y el objeto se vuelven inseparables. El arte radica en la lucha continua por acercarse al lado más sensorial de los objetos. Y también les voy a citar a Fernando Zobel, un artista sobre el que además se va a realizar una exposición en el museo dentro de poco. Esto es una imagen de uno de sus cuadernos en el que pueden ver estudios que realiza sobre las hilanderas de Velázquez. Aquí como una vista general en la derecha y en la izquierda la parte del fondo. Y él escribía en uno de sus diarios: he pasado la mañana dibujando en el Prado. Aprendo con los dedos, una especie de braille. O sea que no solo pensamos, sino que también aprendemos con los dedos. Pero permítanme que vuelva a Ángel González porque incluso que le cite por extenso, porque creo que no me voy a poder explicar mejor que él. Decía en una entrevista en 2014, ¿qué hay de específico en el trabajo del artista? Siempre que constituya un trabajo físico y no una bufonada, quizá después entiendan mejor esto de la bufonada, pues lo mismo que encontraremos en el carpintero, en el ebanista, en el picapedrero, en el herrero, en la mayoría, si es que no en la totalidad de estos oficios. El arte tiene más que ver con los oficios que con cualquier otra cosa, pero de eso no se quiere hablar. La artesanía se ha convertido en algo de orden prohibido, de entrada de orden inferior y fuente incesante de culpabilidad. Un poco lo que les estaba contando, ese haber ido los artistas escondiendo la parte práctica de su obra. Y decía, el arte empieza por un conocimiento serio, exhaustivo incluso, del material empleado. Es un trabajo arduo, un trabajo inteligente también, puesto que implica el conocimiento de una tradición, como aquello que Lafcadio Hearn decía de los artesanos japoneses, que en sus manos hay toda una historia de conocimientos y operaciones que viene de muy antiguo, que se han ido transmitiendo de artesano en artesano hasta conseguir un grado de perfección que nos deja asombrados. Porque queramos o no, finalmente los artistas tienen que tener una base técnica para realizarlo. Y esta referencia a estos artesanos japoneses que durante siglos y siglos y generaciones se han dedicado a atesorar un conocimiento sobre la materia y sobre las técnicas que va traspasándose de unos a otros y que es una riqueza inmaterial que no podemos perder, me parece que es muy importante. Y concluyo, pero no basta con que existan esos materiales a disposición del artista, sino que debe haber artistas dispuestos a no hacer otra cosa que entresacar y reavivar las cualidades de la materia. El arte, y eso es lo que tiene de revolucionario, es una reivindicación de nuestra presencia física en el mundo y de nuestro dominio sobre la materia del mundo. El verdadero arte es aquel que intenta recrear y hacer resplandecer las cualidades de la materia. Evidentemente, esto va a estar muy en contra de otras cosas que les voy a mostrar después, que les anuncié al principio, de esa búsqueda de la desmaterialización de la materia. Es verdad que hay artistas que sí han reivindicado esa materia. Curiosamente, tuvo toda una serie de estilos dedicados a esta reivindicación de la materia que justo se produjeron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, justo antes de que se hicieran los intentos más importantes de la desmaterialización. Y les muestro aquí, esta es una obra de Jean Fautrier de los años 50 del siglo pasado,
porque los artistas formalistas de la abstracción postpictórica en ese momento pensaban que la materia era la base fundamental de sus obras. Entonces les muestro, como digo, esta obra. Esto es una obra informalista de un francés. Esta es otra obra de Dubuffet. Tuvo gran importancia, como digo, este informalismo en Francia. También en Italia les muestro esta obra que muestra esta nueva expresividad de la materia. Esto es una obra de Alberto Burri. Esto es un plástico al que se le ha aplicado calor para modificar esa materia. También la obra del propio Lucio Fontana. Y en España, como ustedes saben, hay una importante representación de artistas matéricos, como puede ser Tapies, Abanico y Materia, o esta tela de Manuel Millares. Pero es que además de esta tendencia matérica, como les digo, hay otra tendencia que también tiene mucho que ver, o que pone el foco en la materia, que es el arte povera. El arte povera, que en principio empieza a desarrollarse en Italia, y en donde lo principal es que la materia que se utilice sea materia pobre. En ese sentido, les puedo mostrar esta obra paradigmática de Mario Merz, que se llama Igloo, o también esta obra que se llama Splash, de Richard Serra, en donde lo que hace el escultor es salpicar plomo en las paredes y el suelo de la galería. Aquí vemos cómo lo está haciendo. Curiosamente vemos que este foco en la materia poco a poco se va también relacionando con la acción, con obras de arte procesuales. Y lo mismo pasa un poco con, esto es una obra que se titula Silla con grasa, de Joseph Beuys, que también, como digo, hace hincapié en esa relación de la materia, siendo Joseph Beuys, como ustedes sabrán, uno de los principales adalides del arte procesual, de happening y de la performance. Aquí les muestro una de ellas, una de las más famosas, que se titula América, en donde él se encierra con este zorro, y en el que la materia, esa tela con la que se cubre, es realmente importante. Como digo, la materia en este momento también forma parte de este arte que en principio es más inmaterial, que tiene que ver con los procesos. Esto que les muestro aquí es una performance que hace Paul McCarthy en 1974, en lo que coge telas, las impregna en pintura y las golpea por la galería. Lo que hace así es evidentemente una cosa muy matérica, pero como luego esto finalmente se limpia, desaparece. Pero voy a hablar ahora de la desmaterialización del arte, sobre todo del primer gran momento de desmaterialización del arte, porque por esas mismas fechas comienza el desarrollo del arte conceptual. El arte conceptual rechazaba los medios con los que se había realizado el arte, no solo en el pasado, sino también con los que se había realizado el arte en las vanguardias. Se rechazaba la obra como tal y se rechazaba su materialidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué quedaba? Pues lo que quedaba en este arte, como dice su propio nombre, era la idea, el concepto. Y les presento aquí esto, que es una parte de las 35 frases sobre el arte conceptual de Sol Levitt, de 1969. Aquí cuenta un poco, y esto propiamente ya es una obra de arte, cuáles son las características, cuáles son las reglas para el arte conceptual. Y les leo la 15 y la 16, que son las que están justo en la parte derecha abajo. Dado que ninguna forma de arte es intrínsecamente superior a la otra, el artista puede usar cualquier forma, desde la palabra, escrita o hablada, hasta la realidad física por igual. Y la 16. Si se usan palabras y estas proceden de ideas sobre el arte, entonces esto es arte y no literatura. Los números no son matemáticas, con lo que pone en blanco sobre negro esa apropiación. En el sentido de que ahora el arte ya no tiene que ser materia, el arte puede ser perfectamente una narración. Muchas obras conceptuales necesitan que nos las narren o que las leamos para poder entenderlas. Y en ese sentido, creo que
se tergiversa un poco eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y se lo muestro con esta obra. Es una obra de Richard Long, de 1967, que si ven la foto, pues en principio no les clarifica mucho. Si ya les leo el título, que creo que se lee bastante mal, le digo que es Línea hecha al caminar, ya entienden algo más. Y si les cuento en qué consiste esta obra de arte, que es que este artista, Richard Long, camina por este prado durante el tiempo suficiente para que se marque en el suelo esta línea en la hierba, que evidentemente desaparece una vez la hierba se vuelve a levantar o llueve o simplemente se seca. Quiero decir que finalmente hemos llegado a esa desmaterialización del arte, pero el problema es que los artistas en este momento sienten un poco la necesidad de documentar esto que ha sucedido. Entonces, muchas de estas obras lo que tienen es fotografías, vídeos que no son la obra de arte, pero que pueden, como digo, documentar la obra de arte. ¿Qué sucede? Que el arte conceptual, que quería liberarse no solo de la materia, sino que quería liberarse también del coleccionismo, quería liberarse del mercado, cayó en la trampa de que esos documentos, por pequeños que sean, esas fotografías, los esquemas que había realizado el artista, incluso un croquis que hubiera dejado en un trozo de papel, terminan al final coleccionándose y comprándose. De hecho, les muestro, por ejemplo, estas vistas de una exposición que se celebró en el Reina Sofía, pero podría haber mostrado muchas otras diferentes. Una exposición que se hizo en 2005, que se llama El arte sucede, el origen de las prácticas conceptuales en España, que, como ven, pues está llena de cosas, está llena de fotos, está llena de objetos, cuando, como digo, es una exposición dedicada al arte conceptual. El arte conceptual está lleno de objetos y no es tan fácil como podíamos pensar escapar de la materia. Pero tratándose de la desmaterialización y encontrándonos en el mundo en el que nos encontramos, creo que es muy importante hablar del arte digital. Y voy a hablar solo de dos artistas que me sirven, hay muchos evidentemente, pero que me sirven para plantear algunas cuestiones que creo que son interesantes. El primero de estos artistas, que es el que les muestro aquí sentado, es David Hockney. Les muestro esta foto porque me gusta mucho, porque es es un momento en el que Lucian Freud, del que les mostré el autorretrato en carboncillo al principio, está pintando a David Hockney y vemos también esa materialidad del propio estudio de Freud, que lo relaciona con el de Bacon que les mostraba antes. Pero bueno, en cualquier caso, es simplemente para presentarles a David Hockney, que no es un artista que sea originalmente un artista digital. Es uno de los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX, que evidentemente se dedicaba al grabado, al dibujo y a la pintura, pero que siempre estuvo abierto a las nuevas tecnologías o a los nuevos materiales. Él mismo lo dice: cualquier cosa que pueda servir para hacer arte, yo la pruebo y si me funciona, pues sigo con ella. En ese sentido, él realizó, por ejemplo, enseguida, aparte de su pintura, estos collages con fotografías, en lo que hace reconstrucciones, creando una nueva forma de perspectiva, pero también en los años 80 hace obras como estas, muy numerosas, que están hechas con fax. Él envía por fax estas imágenes que el que está al otro lado pues imprime y convierte en estas obras de arte. Y desde hace unos años, y seguramente ustedes lo saben, está haciendo numerosos dibujos, digamos, con su iPhone y con su iPad. Les enseño, muchos de ellos son paisajes, son muy maravillosos. Aquí aparece la propia herramienta de trabajo, ¿no? como si fuera su paleta. Y aquí vemos al propio artista trabajando en uno de estos dibujos. Lo que les quiero contar, y aquí les muestro el artista en su estudio, es que él finalmente, aparte de realizar estas obras digitales,
pues al final las termina imprimiendo, ¿no? Él las termina imprimiendo, dice, sobre todo por un tema de la obsolescencia. No tenemos aquí mucho tiempo para hablar sobre ella, pero es una cuestión muy importante sobre la que ya nos llevan tiempo avisando, ¿no? Por ejemplo, en 2005, y les cito porque me parece que es una autoridad, en 2015, Vint Cerf, que en ese momento era el vicepresidente de Google y fue uno de los desarrolladores de Internet en sus orígenes, nos contaba que es muy posible que todas las imágenes y documentos que están ahora mismo en formato digital en los ordenadores del mundo desaparezcan absolutamente por la obsolescencia tanto de los ordenadores, del propio hardware, como del propio software, que no podamos abrir ninguna de esas fotos que tenemos y que al final este mundo tan tecnológico se convierta en una edad media digital absoluta. Por eso, Hodney, como vemos aquí, constantemente imprime todas sus obras. De hecho, comenta que él y sus ayudantes, cada vez que sale una impresora nueva, los vuelven a imprimir para que se pueda conservar. Es verdad que, y aquí esto, por ejemplo, es una exposición de Hodney en el Guggenheim de Bilbao en 2012, donde vemos con su herramienta de trabajo, pero también con las impresiones que realiza de las obras, que son las que finalmente terminan exponiéndose. Esta impresión de las obras puede que, en realidad, pues no sea más que una forma antigua de hacer las cosas. La pregunta es si es la correcta o no. El profesor Francisco Calvo Serraller me decía últimamente, en los últimos años, que con la omnipresencia de lo digital, pensaba que había que hacer un gran elogio de lo material y me decía siempre, Alberto, guarda los papeles, guarda las cosas, sobre todo guarda las cosas hechas a mano, porque eso es lo que realmente va a tener valor. Sin embargo, donde estamos es justamente en la parte contraria. Y ahora les voy a hablar de un artista que sí es un artista digital, seguramente es uno de los artistas digitales más famosos que hay ahora mismo y lo es, como pasa en muchas ocasiones, no tanto por carácter artístico de su obra, sino por cuestiones del mercado del arte. Y esta es una obra de las muchas de este artista que se llama Mike Winkelmann, conocido por su seudónimo, que es Beeple, que es un diseñador gráfico que se ha dedicado históricamente pues, a hacer arte digital, a hacer efectos visuales para conciertos, a animar vídeos, y que en 2008 empezó a hacer un proyecto que se llamaba Todos los días, Everyday. Aquí les muestro su página web. Y él mismo cuenta un poco ahí, como ven, lo que está haciendo, ¿no? Dice que todas las pinturas, todas las imágenes que realiza están hechas y subidas en un mismo día. Y que el propósito que tiene, como digo, esto empezó en 2008, es, gracias a ese trabajar continuo, pues aprender y conseguir destrezas en diferentes técnicas. Él empieza haciendo dibujos, como estos, y sigue luego pues, haciendo animaciones digitales hasta ahora. Como han visto aquí, pues más o menos lleva más de 5.500. Él hacía estas obras, las subía a la red. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo ha ido cambiando su forma de expresarse, pero evidentemente lo que no podía hacer en este caso es venderlas. Pero 6 años después, en 2014, cuando digo 6 años después de que llevara haciendo este proyecto, surgieron los NFTs. Los NFTs, que les intentaré en un ratito explicar lo que son exactamente, pero que, así de manera resumida, son una tecnología que consiguen que un archivo digital se convierta en único. Y ese archivo digital único es el que podemos vender. Y entonces él cogió los 5.000 primeros dibujos que había realizado durante esos 5.000 primeros días y creó este collage, y este collage se vendió en Christie's. Esto empezó por $100, enseguida pasó a 1 millón y poco después se concretó en una venta en criptomoneda Ethereum de lo que es pasado a dólares, 69 millones de dólares. Es decir, la tercera obra de un artista vivo más cara de toda la historia.
Curiosamente, el artista, luego en una entrevista que hizo en el New York Times, dijo que viendo un poco la votabilidad, la variabilidad del Ethereum, que es la moneda en la que esto se vendió, enseguida convirtió ese dinero en dólares estadounidenses. Y ahora es cuando les tengo que contar un poco qué son estos NFTs. Estos NFTs, que habrán oído hablar de ellos, y que es las siglas en inglés de ítems o de tokens no fungibles, tienen 4 características fundamentales. Una, que son únicos; otra, que son indivisibles; otra, que son transferibles; y otras, que son capaces de demostrar su escasez. En economía, fungible es algo que puede ser intercambiado por otra cosa sin que se pierda el valor. Quiero decir, las monedas son fungibles en el sentido de que si intercambiamos un euro, pues ustedes y yo, finalmente ese euro, todos tenemos el mismo valor adquisitivo, no ha cambiado. Las propias criptomonedas también son fungibles en el sentido de que da igual que Ethereum tengas o que Bitcoin tengas, porque vale lo mismo uno que otro. Sin embargo, en el mundo físico hay muchas cosas que no son fungibles, en general. Si nosotros intercambiamos pues un coche por el suyo, o una casa, o esto, finalmente son cosas que no son equivalentes, que tenemos ya que valorar. Entonces, ¿qué pasa? Que en Internet no existían estos elementos no fungibles. En realidad, lo que es Internet es una fotocopiadora gigantesca. Si nosotros cogemos una imagen y la bajamos de Internet, o alguien nos pasa un archivo o esta misma presentación, lo podemos copiar infinitamente y todos esos archivos son iguales. Lo cual está muy bien, en el caso de los artistas, para difundir totalmente su obra, pero tiene un problema si lo que quiero es comercializarla, o si lo que quiero es hacer tiradas limitadas, como se suele hacer con los grabados o con las pinturas, o sea, con los grabados o con las fotografías, ¿no? Si quiero hacer estas 10 fotos, y todo lo que no sean estas 10 fotos son copias, y poder venderlo. Pero, como digo, hace unos años, cuando se crearon estos NFTs, se vio que las cadenas de bloques, que son esta tecnología que se utiliza para las criptomonedas y que básicamente son un registro de transacciones que está extendido por diferentes nodos, de tal manera que siempre se puede comprobar, sin que haya forma de modificarlo, qué transacciones se han hecho, pues sirve para crear archivos únicos que nos posibilitan vender obras digitales como originales. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no puedo copiar esto? Sí, puedo copiarlo, ya lo han visto aquí, ya les he estado mostrando obras de Beeple, pero hay un archivo original que tiene un certificado, que es un NFT original, y que dice que este es el que vale y este es el que vale 69 millones de dólares. Con lo cual, esta cosa que estamos viendo últimamente sobre el arte, este arte digital, en realidad no tiene que ver tanto con el arte, sino con la forma de comercializarlo. Y aquí parece que nos hemos liberado de la materia con este tipo de arte, pero al final necesitamos un ordenador, necesitamos una tableta en donde tenemos que realizar esas obras, necesitamos una cartera digital donde guardar los NFTs y guardar nuestras criptomonedas, y todo está en la nube, que la nube es en realidad una enorme cantidad de servidores que están en algún sitio, que se han tenido que construir con unas materias primas, que ocupan un espacio y que además gastan una enorme cantidad de energía. En realidad, estos NFTs son certificados que hacen que, igual que cuando yo, por ejemplo, tengo una escultura y tengo un certificado de que es la escultura original, si alguien más hace una copia, yo puedo presentar ese certificado diciendo que no, que realmente la original es esta. Pues eso es lo que son los NFTs. Pero, curiosamente, esta certificación por medio de un documento del arte estaba ya anteriormente, y les voy a mostrar algunos ejemplos que me parecen interesantes respecto a esta materialidad del arte. Les enseño esta obra que seguramente habrán visto en los periódicos. Esta obra se llama Comediante y está realizada por Mauricio Catalan, la hizo en la Feria de Basel, Miami, de 2019. Esta obra, él hizo una edición de 3, con 2 pruebas de artista,
y las vendió cada una de esas ejemplares por $120.000. No sé, aquí ven una foto de una visitante de esta feria haciéndole una foto a la propia obra. Les muestro esto porque ustedes no sé si se acuerdan de Damien Hirst, que es el autor de esta obra, este artista inglés que se hizo muy famoso poniendo animales en formol. Y esto es una captura de su Instagram. Cuando él vio la obra de su colega Catelan, hizo una petición porque quería ver si, ya que estaban vendidas las otras obras, podía comprar una prueba de artista. Y aquí vemos un poco que Catelan le dijo que no y le pidió a uno de los curadores más importantes del mundo, que se llama Francesco Bonanni, si podía hacer algo. Y este Francesco Bonanni, en vez de convencer a Catelan de que le vendiera una obra, lo que hizo fue mandarle esta otra, que es lo mismo, pero como ven, mirando para el otro lado del plátano. Hirst lo que dijo es, bueno, pues muy bien, además yo haré caso a las instrucciones que tiene. ¿Por qué? Y aquí es la historia. Lo que se vende, lo que te dan cuando compras esta obra, no es ni el plátano ni la cinta americana. Lo que te dan es un certificado de autenticidad y un certificado que te explica cómo se hace la obra. Qué tipo de cinta americana tienes que utilizar, que lo tienes que poner a 1,65 m del suelo y que, en el caso de la obra de Catelan, el plátano tiene que mirar hacia allá y en esta obra pues, tiene que mirar para el otro lado. Seguimos con la inmaterialidad. No sé si se acuerdan de esta otra obra, que es un vaso medio vacío. Esto fue Narco 2016. Esta se vendió por $20.000 y aunque en realidad el carácter más satírico que tiene Catelan no está aquí, es una cosa más existencial, no vamos a entrar en eso. Pero lo que a mí me interesa ahora es decirles lo que les acabo de comentar. Cuando esa obra se vendió, quien la compró ni se le dio el vaso, ni se le dio el agua, ni se le dio la pequeña balda. Lo que se le dio fue un certificado y un croquis explicando cómo tenía que construirse esta obra de arte. Y vamos a ir un paso más, y una obra de la que no les voy a poder enseñar obra porque es imposible. Les enseño el certificado. Esta es una obra de Salvatore Garau que se llama Io sono, yo soy, y lo pueden ver allí. El título es Escultura inmaterial realizada en abril de 2020. Colocar en una habitación privada dentro de un espacio libre de 150 por 150 centímetros. Está autentificada por el artista, como ven la primera firma, y entonces también el conservador del archivo del artista, la siguiente firma. Y abajo nos especifica, muy importante, el presente certificado no puede ser expuesto en el espacio reservado a la obra. Para que quede claro, la obra es un espacio vacío y no se les ocurra exponer el certificado. Pero esto ya estaba todo inventado. Esto es una exposición del año 1958 en París que se titula Vacío y que es una exposición de Yves Klein, que además, seguramente ustedes sabrán, también fue un artista que igual un poco como hizo Anish Kapoor, pero 60 años antes, patentó un color, el azul internacional Klein, que utiliza en muchísimas de sus obras y que, bueno, la diferencia aquí es que él lo desarrolla y Anish Kapoor lo compra. Bueno, Vacío, París, 1958. Cuando entramos, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos lo que podíamos esperar, una sala vacía, con una vitrina vacía y en donde no hay nada. Pero allí lo que había, según el artista, era una cosa que era la sensibilidad pictórica en su estado más puro. Y esto lo dividió en zonas y esto lo puso a la venta. Y entonces explicó muy bien cómo había que comportarse al respecto. Esto es un talonario. Entonces, cuando alguien quería comprar una obra, un espacio, como digo, una sensibilidad pictórica en estado puro, una parte de ello, lo que tenía que hacer era poner su nombre en la parte izquierda de este talonario, tenía que pagar una cantidad, un peso de oro fino y se quedaba con esta zona de sensibilidad pictórica. ¿Qué pasaba? Que si te quedabas con el talonario, si te quedabas con el recibo, tú no tenías la zona de sensibilidad pictórica, porque la zona de sensibilidad pictórica era una entidad
que no podría justificarse con este certificado. ¿Qué pasa? ¿Qué había que hacer? Pues para quedarse, realmente entrar en posesión de esta zona, lo que tenía que hacer el que lo había comprado era quemar el certificado. Y si lo que lo quería hacer era el artista, el que quería quedarse con eso, tenía que quitar la mitad del oro que le habían dado al Sena o a un sitio donde no se pudiera recuperar. No obstante, como se podrán imaginar, pues algunos guardaron el certificado, lo embarcaron en oro y lo vendieron. En este caso, en 2022 en Sotheby's se vendió por un millón de euros. Como les decía, otra vez, es muy difícil escapar de la materialidad del arte y mucho más de la materialidad del mercado del arte. Y ahora les voy a hablar de otro tipo de exposiciones, también sin obras, pero muy diferentes y que tienen que ver mucho con la materialidad y la virtualidad en la que estamos un poco envueltos ahora mismo en el arte. Son las exposiciones inmersivas, que cada vez tienen más éxito. Esta es una exposición realizada en la sala, en el espacio Fernán Gómez, sobre Goya, aquí en Colón, que es muy curiosa porque, claro, está la paradoja de que las obras de verdad pues están a 1,5 kilómetros realmente. Y además, como ven, tampoco era una exposición que tuviera gran desarrollo técnico. Pero como quiero decir, ¿no? Se nos plantea a 1,5 kilómetros de la mejor colección de Goya del mundo, pues esta exposición de reproducciones de Goya, por muy grandes que sean. Más sentido pudiera tener esta exposición, también se realiza en Madrid, sobre Van Gogh, donde una ciudad que casi no hay Van Gogh, ¿no? Además, aquí vemos que ya es una exposición pues, bueno, con mayor luz, movimiento, sonido, ¿no? Que pueda justificar esa inmersión que nos venden. La cuestión es si estas exposiciones, y esto es lo más importante, hacen que tengamos el deseo de ir a ver la obra original, de saber más sobre Van Gogh, de confrontarnos con la obra de verdad, o si realmente nos da la sensación de que ya hemos visto suficiente, ¿no? Si confrontamos esta experiencia con esta experiencia, si se la mostramos a un niño, y no les digo ya a un adolescente, pueden apostar ustedes qué prefieren y qué les atrae más y qué realmente creen que es lo más importante. El éxito de estas exposiciones se muestra en que en los últimos años, aparte de la que les acabo de mostrar, pues nos encontramos exposiciones sobre la Capilla Sixtina, en Madrid estoy diciendo, esta sobre Monet, por ejemplo, sobre Klimt. Y les muestro, bueno, pues esta es una animación, uno de los espacios. Se dan cuenta ustedes también qué tienen en común todos estos artistas, ¿no? Que además, evidentemente, de ser uno de los grandes genios de la pintura, están muy relacionados con una fama mediática que es lo que lleva a estas exposiciones. Y evidentemente no podía faltar en esta lista Frida Kahlo. Me gusta mucho esta foto porque vemos a estas personas, como nos gusta hacer a todos, haciendo fotos de fotos. Les muestro el espacio de esta exposición, una exposición que estaba aquí en la calle Cervantes y que además es muy curioso porque esto se cerró hace poco, coincidió con otra exposición que hay ahora mismo en Madrid, aquí, esto es la Casa México, de Frida Kahlo. Estaban estas dos exposiciones de Frida Kahlo. Se lo acerco un poco y les muestro. Frida Kahlo, Alas para volar, 31 obras originales. Esto no hubiera hecho falta hace unos años. Cuando uno veía una exposición de Frida Kahlo, decía, bueno, pues obras de Frida Kahlo. Ahora necesitaban especificar que había obras originales de Frida Kahlo. Por dos cosas, yo creo. Una, por atraer a la gente que le gusta los cuadros. Aquí ven, ¿no ves? Como en toda la publicidad aparece 31 obras originales. Y también porque si alguien viene buscando esto y se encuentra con esto, pues se va a llevar una enorme decepción. Además, este espacio tenía también una sala VIP en la que se podía ver este mismo espectáculo, por así decirlo, bueno, pues desde una posición privilegiada y tomando algo. Aquí la visitante está tomando un vino, parece. Imagino que también darían la opción de tomar margaritas. Pero, además, había la posibilidad de, si esto más inmersivo, entrar en una realidad virtual para ver una recreación de la obra de Frida Kahlo. Y esto me sirve para enlazarlo
con esta otra exposición. Esta es una exposición en la National Gallery de Londres que se realizó durante esta primavera, en la que todos sabemos que la mayoría de las obras, sobre todo las obras religiosas, estaban realizadas para espacios muy diferentes de donde están exponiendo. Una de las cosas que tiene el museo es que, aunque las obras normalmente están mejor cuidadas, se pueden ver en mejores condiciones, pues realmente están descontextualizadas. Y lo que se hacía aquí, en esta exposición, que se llamaba Veronese Virtual, es coger este cuadro, que es la consagración de San Nicolás, y mostrar el espacio, por medio de la realidad virtual, el espacio en donde esta obra estaba. Aquí, esto es una recreación un poco de lo que están viendo los visitantes que les acabo de mostrar, ¿no? Uno puede moverse y ver dónde está el espacio, dónde estaba esta obra. Lo que pasa es que la sensación a mí me parece un poco rara, porque al final estás con unos auriculares y con los ojos tapados mirando una obra que no estás viendo, que la tienes allí. Vimos aquí, pues miramos al techo, o bueno, pues ven ahí un niño mirando la tableta y estas dos personas mirando a la obra, pero no viéndola, porque no está ahí. No me parece mal siempre y cuando luego nos quitemos las gafas y nos dediquemos a hacer lo realmente importante, que es la obra de arte, ver la obra de arte, porque realmente la experiencia singular es ver la obra de arte. Eso es lo único que se puede hacer de verdad solo en la National Gallery. Ese es un objeto absolutamente singular. Gafas podemos tener en otros sitios y experiencias virtuales, pues evidentemente en muchos otros lugares. Por eso me parece que si todas estas herramientas sirven, que pueden servir y sirven en muchos sitios, y seguramente esta posición también para entender mejor el arte, para aprender más del arte, para disfrutar más del arte, sean bienvenidas. Pero está el problema si al final los museos se convierten en un parque de atracciones. Y en ese sentido les voy a enseñar esta publicación del Rijksmuseum de Ámsterdam, en el que, por si no lo leen, les leo, dice, con más de 8.000 obras que se muestran, el Rijksmuseum es un lugar muy grande, para que todo el mundo tenga una visita más confortable, hemos instalado este monorail para poder ver las obras. Evidentemente esto es una broma, esto fue publicado este abril, el 1 de abril, que como saben es una especie de santos inocentes, el Día de los Tontos en los países anglosajones. Pero muy curioso porque los comentarios del Rijksmuseum, pues mucha gente decía, ¡qué maravilla, tal, no sé qué, nos gustaría que fuera verdad!, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa aquí? Pues que ahí ya sí que en realidad la obra pasa a un segundo plano absolutamente. Se convierte solo en un fondo sobre el que hacer cosas. A mí llámenme anticuado si quieren, pero yo sigo disfrutando de la contemplación directa de las obras, ¿no? Y creo que es irreemplazable. De las más antiguas, de las más modernas, me da igual, pero yo creo que es irreemplazable estar delante de las obras. La realidad virtual cada vez será más sofisticada, las copias que haremos de las obras cada vez serán mejores, puede que lleguen incluso a ser indistinguibles de las obras reales, pero yo creo que hay que confrontarse con las obras de arte. Y en ese sentido, si ustedes creen que viendo esta foto en alta resolución, esta pantalla enorme, ya no tienen nada más que descubrir, pues nada, no tienen más que ir a la sala del museo, pararse delante de las hilanderas de Velázquez y darte cuenta de que por buena que sea la foto, se están perdiendo muchas cosas. Y me reitero de que todas las herramientas que sirvan para difundir el arte y conocerlo mejor son bienvenidas, pero no pueden sustituirla. Y en ese sentido voy a leerles una cosa que escribió el poeta y ensayista Ramón Andrés durante el confinamiento para los amigos del Museo del Prado. Él decía que las redes, que Internet, los vídeos, habían jugado un papel importantísimo durante la pandemia para acercarnos al arte cuando no podíamos estar con ella. Pero decía que eso no podía sustituir, y les leo, no podían suplantar el adentrarse en un museo y oír en nuestro interior lo que nos dice la pintura de irrefutable, lo que muestra el esfuerzo humano al desnudo, la profunda conciencia que determina un color o una forma, la exigencia, la capacidad de silencio en la mano de un artista, la revelación de un detalle que, de pronto, explica mejor lo que somos. El bisbiseo desolado del descendimiento de Van der Weyden, la leve fricción de la rueca de las hilanderas de Velázquez o la ventisca en la nevada de Goya se oyen mejor
a unos pocos pasos. No es nostalgia, sino derecho a sentir de cerca. Y eso es lo que un poco les quería mostrar en esta conferencia. Casi nadie nos discutiría de que no es lo mismo la experiencia de escuchar una ópera, un concierto, de ver un partido de cualquier deporte en directo que ver su retransmisión. Por buenas que sean las fotos, uno no puede sentir la escultura de Bernini si no se encuentra con ella. Lo mismo a la hora de entender el espacio, por ejemplo, del Panteón de Roma o este espacio maravilloso de Santa Sofía. Igual, los colores de este Rothko. Les traigo esta obra en concreto porque es una obra que está aquí al lado en el Thyssen y que pueden ir a ver y comprobar que aquí les puede parecer poca cosa, pero que la realidad supera con muchísimo a esta representación. O la sutileza, este color verde de esta cinta, de esta tela, que como digo no se puede más que ver en el original, es un detalle, como han visto, de la Venus del espejo de Velázquez, de la National Gallery, o estas pinceladas absolutamente transparentes que son absolutamente impactantes cuando las ve alguien en directo. Para mí una de las experiencias más emocionantes que he tenido es entrar en esta sala del Museo Nacional Máximo Laterme de Roma y encontrarme cara a cara, a la misma altura, con los ojos vacíos de este púgil, sentir este trozo de metal que ha recorrido los siglos y ver sus cicatrices de la vida y de la lucha. Pero evidentemente lo que yo les piense no tiene mayor importancia, por eso voy a acudir a voces más autorizadas que la mía. Y lo haré un poco al igual que hice al principio, y con esto acabo. Haciendo caso a otra presentación que se realizó también en este museo, van ustedes a pensar que no hago más que venir a presentaciones. En mi descargo diré que luego me leo los libros que presentan. En este caso es un libro que les recomiendo muchísimo, que es Rondas del Prado, de Antonio Muñoz Molina, que está dentro de la colección de las cátedras del museo, y que, como digo, se presentó aquí no hace mucho, en una conversación de Antonio Muñoz Molina, y en ella decía: para mí es importante, y creo que resume mucho esa aproximación mía al arte, eso que George Steiner llama las presencias reales, que hay que fijarse en la presencia real de la obra. Además, la obra no es reproducida. Se puede estudiar las reproducciones, disfrutamos mucho, aprendemos mucho de ellas, pero tenemos que estar en presencia de la obra. Tenemos que establecer una relación física, completa. Tenemos que medirnos con la obra de arte. Recuerdo la primera vez que vi en París uno de los jugadores de cartas de Cézanne. El asombro de ver que era tan pequeño. O cuando vi los Nighthawks de Hopper en Chicago. Es un cuadro realmente muy pequeño. El tamaño del cuadro importa, te estás midiendo con él. No lo estás mirando con los ojos, estás contemplándolo con tu cuerpo completo. Y reivindico con Muñoz Molina contemplar el arte con el cuerpo completo, de la misma manera que lo hizo el artista al crearlo, con el cuerpo y con la mente completa. Y termino con una cita de George Steiner, el autor que citaba ahora mismo Muñoz Molina. Las artes están enraizadas de un modo muy maravilloso en la sustancia, en el cuerpo, en la piedra, en el pigmento, en la vibración de la cuerda o la presión del viento en las lengüetas. Todo el arte y literatura de calidad empiezan en la inmanencia, pero no se detienen ahí. Y esto significa sencillamente que la empresa y el privilegio de lo estético es activar en presencia iluminada del continuum entre la temporalidad y la eternidad, entre la materia y el espíritu, entre el hombre y el otro. Muchísimas gracias.